hispana, la hemos visto mucho en France 24, por ejemplo, a través de internet. Se llama Beatriz Aslanian, ya la estamos viendo y la vamos a escuchar. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Desde Buen Día en Canal 4 Montevideo te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días para todos, es un placer estar aquí con ustedes. Acá son las 8:34 de la mañana, ¿ahí? Aquí son las 15:34, tenemos 7 horas de diferencia. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es el estado de situación? Contanos primero qué es lo que está sucediendo hoy en este conflicto y después nos metemos un poco más en el origen del mismo. Bueno, en realidad, como decías, el conflicto se reactivó hace muy pocos días, específicamente el 13 de septiembre, ¿no? En realidad, la historia de este conflicto que nunca termina es, a pesar de que se firman compromisos de cese al fuego, a pesar de eso, cualquier escenario de paz que se anuncie nunca es total, ¿no? Por el contrario, es tan frágil que se reactiva con bastante frecuencia. Incluso, bueno, hoy, hace unas horas, el cese al fuego fue violado nuevamente por las tropas de Azerbaiyán. Para entender este conflicto es preciso que retrocedamos un poco en el tiempo cuando Stalin, durante la Unión Soviética, cede arbitrariamente el territorio de Nagorno-Karabaj, que mencionabas hace unos instantes, que es de Armenia, a Azerbaiyán, ¿no? Como una región autónoma. En el 88, la población armenia de Nagorno-Karabaj se moviliza buscando su reunificación con Armenia, pero esto es negado por la gestión soviética. En este contexto, se da lugar a la primera guerra de Nagorno-Karabaj a principios de los 90, que termina con una liberación de los territorios por parte de las tropas armenias y un acuerdo de cese al fuego que se firma en 1994. Así la población vive aproximadamente 30 años en esas tierras con una relativa paz. Y digo relativa porque ese acuerdo de cese al fuego fue constantemente violado por las tropas azerbaiyanas. Incluso, bueno, en el 2016 hubo una guerra a gran escala que duró 4 días y esa fue la antesala de los ataques del 2020. No sé si recordarán, hubo una guerra que duró 44 días, que trajo efectos, bueno, catastróficos para Armenia, ¿no? En los que el ejército de Azerbaiyán utilizó armamento incluso prohibido internacionalmente. En este contexto, bueno, Armenia perdió más del 70% del territorio de Nagorno-Karabaj, hubo cientos de miles de desplazados, 5.000 soldados muertos, y luego se firma un acuerdo de fin de la guerra mediado por Rusia, en la que también se dio ingreso a las tropas pacificadoras rusas a este territorio, ¿no? Con esta misión de garantizar la estabilidad de la población de Nagorno-Karabaj. Dicho esto, bueno, quiero detenerme en una cuestión importante sobre los ataques recientes que comenzaron, como les decía, a mediados de septiembre, y cada tanto, bueno, irrumpen, ¿no?, en estos días. Y tiene que ver con la diferencia que radica en que estas agresiones de la actualidad ocurren sobre territorio armenio, ¿no? O sea, fronteras reconocidas internacionalmente y que forman parte de la integridad territorial del país. Es por eso que la parte armenia califica estas agresiones como una invasión y una violación a los límites legales del país. Bien, ¿y cómo es la vida cotidiana allí? ¿Cómo está impactando esto? Porque también recordemos que veníamos de hace un año, 2 años, no sé, con esto de la pandemia el manejo de los tiempos se me complica un poco, pero digamos, también allí en Armenia hubo un momento de mucha tensión, de enfrentamiento, entonces como que a veces se sale de una y aparece otra, entonces ¿cómo es la vida cotidiana allí, Beatriz? Sí, en este momento puedo decir que la sociedad está viviendo como en un escenario de tensión constante, ¿no? Nunca se sabe cuándo será la próxima agresión por parte de Azerbaiyán. De todos modos, también lo lamentable de estos días fue la ofensiva
que estuvo dirigida a una cantidad muy grande de infraestructura civil, ¿no? O sea, asentamientos poblacionales donde vive gente común, ciudadanos de Armenia, sean casas, vehículos y demás. Incluso, bueno, esto es considerado, por supuesto, un crimen de guerra. Esto no está permitido, no es legal. Como así también, por ejemplo, la tortura que reciben los prisioneros de guerra que están cautivos por parte de Azerbaiyán. De hecho, hace apenas unos días se difundió un video en el que soldados de Azerbaiyán fusilaban a soldados armenios que habían sido cautivos, ¿no? Bueno, ahí sabemos la importancia del rol de los periodistas, ¿no? En conflicto. Tú ahora estás ahí, lamentablemente en el mundo hay muchos otros conflictos. Ayer conocimos el Premio Nobel de la Paz, que tiene que ver con periodistas que difunden también este tipo de información. Tu rol es muy importante. ¿Cómo es tu participación en este conflicto y qué es lo que te lleva allí? Además, siendo argentina, porque con ese tono cordobés, claro, que no puede disimular. Sí, bueno, yo creo que para muchos de los que hacemos periodismo, tomamos a la profesión no solo como eso, como una profesión, sino más como una misión, ¿no? Que tiene que ver con esto de dar voz a las personas o a los sectores que en general no son escuchados, o mostrar escenarios que no están visibilizados normalmente. Y justo, bueno, el escenario, el contexto de Armenia es uno de esos casos en los que la mayoría de las veces permanece en silencio, como en la actualidad. Así que creo que una parte de esta función que trato de llevar adelante es mostrar eso, ¿no? Y en idioma español, como para que sea también accesible para toda la comunidad latinoamericana. Beatriz, ¿y qué tan independiente, y no sé si es la palabra exacta, es este conflicto, este enfrentamiento en una zona, en una Europa, y además una Europa del Este, que tiene la otra guerra, que tiene Rusia-Ucrania? Porque también lo otro que nos pasa aquí en el Río de la Plata, el otro lado del mundo, es que hay algunos conflictos que se diluyen porque hay otros que tienen otro tipo también de incidencia en el panorama mundial. Sí, totalmente. Este contexto no está para nada aislado de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Incluso, bueno, en este último tiempo han entrado muchos actores internacionales que da cuenta de que a la larga todo gira sobre el mismo punto, ¿no? Es decir, un mundo dividido entre dos bandos, o tal vez más, entre Occidente y Oriente. Tal vez Rusia siempre se ha considerado una aliada de Armenia, ¿no? Y podemos decir que desde la disolución de la Unión Soviética, Armenia ha formado parte de este patio trasero, por así decirlo, de Rusia, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy estamos frente a una situación compleja en la que Rusia tiene frentes como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, y por otro lado también cierta relación de alianza con Azerbaiyán, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos el rol de Estados Unidos, que está mostrando algunas señales de aproximación también hacia Armenia, con, por ejemplo, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien planteó un apoyo de Armenia, ¿no? O sea, es un punto estratégico también en el que juegan muchas cuestiones y muchas alianzas. Beatriz, te agradecemos enormemente. Te vamos a volver a molestar. Sos muy clara y muy pedagógica, y nos importa que estés allí y enterarnos, así que seguramente hablemos pronto. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que pases muy bien.